Muy buen día, yo soy Jorge Casares y en este segundo video de la temporada vamos a hablar de cómo empresarios pueden elegir y monitorear sus inversiones en empresas. Precisamente es la segunda parte del libro Mentalidad Inversionista y ahí hablamos desde el diseño de portafolio de cómo hay distintos tipos de armar un portafolio de inversión. El clásico o el más común es la inversión en pirámide. Imaginemos la base de la pirámide donde invertimos mucho más en empresas defensivas, empresas cuyo retorno no va a fluctuar más de, vamos a decir, más o menos 10%. Ahí va a estar la mayoría de sus retornos, unas más, otras menos, ahí van a estar. Imaginemos sectores básicos de energía, alimentos, salud, ahí van a estar. Luego, en un segundo nivel, podemos pensar en empresas un poquito más de volatilidad, ya sea empresas industriales, empresas de telecomunicaciones o entretenimiento, que su retorno va a fluctuar un poco más. En esas, como pirámide, invertimos un poquito menos. Y en una última categoría, donde se invierte aún menos, pensemos en empresas de tecnología o empresas nacientes, que su retorno va a fluctuar muchísimo. Un portafolio de pirámide nos ayuda a ser muy defensivos, a cuidar el retorno de que la mayoría de las empresas, que en teoría deben darnos la mayoría del retorno, va a ser muy estable. Y lo demás va a ser para buscar un retorno excedente y que en el peor de los casos no nos afecte tanto si baja. Pero hay un nuevo esquema, un nuevo tipo de portafolio que propongo en el libro, que es el portafolio de extremos. El portafolio de extremos, ¿qué es? Es invertir mucho más en inversiones defensivas, invertir más en acciones muy volátiles y quitarnos todo lo del medio. Es decir, aumenta tus inversiones defensivas, aumenta tus inversiones de mayor volatilidad y quítate todo lo del medio. En un balance de modo que sea que en el peor escenario, que las inversiones más volátiles quebraran y perdieran todo, como quiera vas a estar bien porque tus inversiones defensivas te van a cuidar, van a defenderte. Entonces, aunque las extremos se vayan a cero, tú vas a estar bien. Y si llega a funcionar y llega a darte un gran retorno, sí va a ser un impacto en tu portafolio. En un portafolio de pirámide es tan poquito lo que se invierte en acciones volátiles que aunque les vaya bien, no va a ser un gran impacto. En este modo sí. Y en el peor escenario, como quiera, vamos a estar bien. Esas son dos filosofías de construcción de portafolios en las que pueden ir pensando. Una muy defensiva y la otra también es defensiva, pero con un acercamiento distinto. Entonces, ir eligiendo no solamente qué empresa es buena, sino cómo encaja en mi portafolio, en mi estilo de vida, es sumamente importante. Y ya como empresario seguramente les ha pasado que buscan invertir en una empresa o en su consejo de administración les ofrecen comprar una empresa y viene la pregunta, ¿cuánto vale un negocio? ¿Cómo sé cuánto pudiera invertir en una empresa o en otra? Y aquí es lo más importante. En el libro podemos profundizar muchísimo en la teoría de cómo llegar al valor de una empresa, cómo compararlo contra el precio de mercado, pero también hay que pensar en qué vamos a preguntar a nuestro equipo de trabajo sobre la evaluación, qué vamos a cuestionar. Pensemos que una evaluación es básicamente tres preguntas. Uno, ¿cuánto flujo voy a recibir de vuelta? ¿Cuándo lo voy a recibir? ¿Y qué tan probable es que suceda? Entonces, en el mundo la realidad es que no sabemos cómo va a estar el futuro. Y toda la evaluación depende del futuro. Depende de cuánto nos va a dar, cuándo lo va a dar y qué tan probable es. Son preguntas de futuro. Y como no tenemos una bola de cristal, hay que pensar como en distintos escenarios. Una empresa probablemente acabe vendiendo un poquito más. Es poco probable que venda muchísimo más y poco probable que quiebre. Pero bueno, vayamos a la causa raíz de cómo se está administrando el negocio, contra quién compite, qué está haciendo para sacar el negocio adelante. Entonces, en esta evaluación hay que cuestionarnos quién está a cargo del negocio, cómo toman decisiones, cómo está la industria, hacia dónde van y qué tan rentable es su modelo de negocios. ¿Es un modelo de negocios nuevo o ya está validado, ya está probado por años de experiencia? Es muy distinto cómo vamos a ir cuestionando cada una de estas valuaciones. Es decir, para llegar al precio. Eh, Todo esto es para llegar al valor del negocio comparado contra un precio de mercado para saber si conviene o no invertir. Cuando hablamos de invertir en un negocio, estamos invirtiendo en su gente, en sus líderes. Y por eso tenemos que tener muy claro cuál es el rol del director general, del CEO. Y básicamente su rol se parte en dos: la operación y las elecciones estratégicas. La parte de operación
el rol de un director general es que se ejecute bien, que se haga bien y que fluyan los planes del negocio. Si desde un consejo de administración se decide hacer el plan A o B, que se lleve a cabo la realidad de la mejor manera posible. Que la producción funcione bien, que el cliente reciba el valor que estamos prometiendo. Todo eso es trabajo del director general, que se cumpla la operación, que se ejecute. Pero la otra mitad del rol, que a veces podemos debatir que es más importante, son las elecciones estratégicas. ¿Qué está eligiendo hacia dónde va y qué está eligiendo no hacer? Porque tenemos recursos limitados. Entonces, estos recursos financieros, humanos, intelectuales y de tiempo, ¿cómo los vamos a usar? ¿En qué los vamos a invertir? No es lo mismo decir, si tenemos un presupuesto de 100 millones, se compra una planta nueva o se desarrollan dos productos o se remodelan las oficinas, ¿dónde vamos a colocar estos recursos? Es bien importante ver cómo se elige, qué se está rechazando y alinear la organización a todo esto. Es decir, si se elige una ruta de crecimiento ante otra, hacer los rechazos adecuados e ir estructurando el negocio, las actividades, para que sea más probable que se llegue de una manera rápida, rentable y adecuada, ¿no? Estos son los dos roles del director general y es parte de la evaluación entender cómo se toman estas decisiones, cómo se está operando. Al igual, una parte importante que es el rol del director financiero, CFO, Chief Financial Officer, los roles que tiene. Igualmente, tiene dos roles. Uno es en la parte de tesorería, que el negocio cuide el dinero, cuide las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, que todo esté en tiempo y forma, porque no cumplir, por ejemplo, con la parte fiscal es sumamente delicado. Entonces, es bien importante la tesorería, cuidarla de manera correcta. Pero el segundo rol es la asignación de capital. Vamos a decir, el director financiero debe apoyar en elegir los proyectos de mayor rentabilidad, que apoyen a las decisiones estratégicas del negocio, que las finanzas sean una herramienta de apoyo y no una barrera para que nos limite lo que no queremos hacer. Estos son los dos roles que hay que monitorear. Desde la parte financiera de evaluación de empresas, es entender cómo va a estar cuidando el dinero. ¿Qué planea el negocio? ¿Reinvertir el 100% o repartir dividendos? ¿Planea invertir en proyectos internos o adquisición de empresas? ¿Cómo va a ir haciendo todo esto? Y aquí por eso llegamos al rol de los consejeros, que ahora sí tienen un poco más de roles, donde es una figura que no todas las empresas tienen, pero aunque sea informal, debería irse creando poco a poco. El rol del consejo de administración, primero que nada, la vigilancia. El consejo de administración cuida los intereses de los accionistas. Muchas veces ellos mismos son accionistas, pero su rol es la vigilancia de la empresa. Que no hagan tonterías, que cuiden el dinero, que no caigan en cosas ilegales, que cumplan con todas las normas y leyes. Y después de eso ya vemos cómo crecerlo. Pero el primer paso es vigilar que el negocio esté funcionando bien. Muchas veces se hacen comités de auditoría y de compensación y más, pero su rol principal, recordemos, es la vigilancia. Segundo, el rol de los consejeros tiene un peso muy importante en las elecciones estratégicas. ¿A dónde va el negocio? Si va a elegir una expansión internacional o competir más localmente. El desarrollo de un nuevo producto o mejor dar ese dinero como dividendos. Todas estas elecciones son sumamente importantes para el futuro del negocio, para su valor, y los consejeros aquí es donde deben aportar toda su experiencia, todo su conocimiento y experiencia es aquí donde va a influir mucho más en las elecciones. Y luego ya vienen unos roles también importantes como la compensación. Recordemos que los seres humanos de lo más importante que podemos hacer es alinear los intereses, que estemos bien alineados, y la compensación hace que los intereses se alineen o no. Imaginemos un director general que se le paga por la utilidad del siguiente mes al centavo. Pues va a tomar decisiones de corto plazo. Es cómo gano el dinero el siguiente mes. Pero si la compensación va alineada a la retención de talento, a la retención de clientes, a qué tanto flujo se genera en los siguientes 5 o 6 años, sus tomas de decisiones van a cambiar totalmente. Entonces, el tema de compensación no es nada más para recompensar o retener talento, es para alinear los intereses. ¿Qué indicador es el más adecuado para incentivar lo que queremos y desincentivar lo que no? Y al final de cuentas, el consejo tiene un rol de acompañamiento a los directivos. El consejo y la experiencia que va a aportar el consejo de administración es muy importante para las decisiones clave, pero también para el desarrollo del personal directivo.
es muy importante el rol de los consejeros. Entonces, todo esto nos ayuda a monitorear correctamente las empresas para que puedan crecer su valor en el largo plazo. Noten que no hablamos de cómo elegir la publicidad o cómo manejar los inventarios. Son decisiones muy importantes, pero son técnicas donde debe haber gente experta en el nivel operativo que los esté resolviendo. El rol del consejo de administración y sus directivos es elegir el rumbo del negocio y dónde se van a ir asignando los recursos. Así es como podemos monitorear las inversiones y crecer su valor. Pongan en los comentarios qué opinan. Muchas gracias por escucharnos.